Dios te bendiga, amados hermanos y amigos. En este momento traemos palabra de Dios, palabra de bendición para tu vida en unos días especiales donde estamos esperando al Señor Jesús. Y en medio de la turbulencia mundial y la doctrina sobre la referencia de la venida de Jesucristo, mucha gente puede entrar en confusión, en turbación referente a cuándo será la venida del Señor. Hay una carta de Pablo a Tesalonicense, a la iglesia de Tesalonicense, en el capítulo 2 y versículo 1 en adelante, donde puede traer cierta confusión aún a creyentes y hermanos ya de muchos años en el Evangelio. Pueden no entender exactamente lo que Pablo escribía a los hermanos. Vamos a leer las siguientes escrituras en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni con carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el versículo 1 y 2 tenemos la clave. Pablo le dice a los hermanos que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ya en el capítulo anterior, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicense, desde el versículo 1 al 18, Pablo le explicaba sobre esa reunión con el Señor. Esa reunión que espera la iglesia con Jesucristo es lo que conocemos y Pablo le llamó el arrebatamiento de la iglesia. Lo que ya Jesús en otra ocasión había hablado, que dos estarían trabajando o caminando, uno sería tomado y otro sería dejado. Ahora, en el versículo 2 dice, pero con respecto o en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí hay un contraste, hermano. El día del Señor no es lo mismo que nuestra reunión con el Señor. El día del Señor es el día de Jehová, conocido en el Antiguo Testamento por Jeremías. Jeremías habló de ese día, habló Isaías de ese día, habló Sofonías, habló Joel sobre el día grande y tenebroso de Jehová. Ese día no es el que la iglesia está esperando. Vamos a darle las citas bíblicas donde se encuentran. Zacarías capítulo 14 dice, he aquí el día de Jehová, donde juntaré a las naciones y pelearé contra ellas. Isaías 13:9 dice, he aquí el día de Jehová viene con indignación. Joel 2:31, Hechos 2:20, Abdías 15, Sofonías 1:7 y 14 dice, cerca está el día de Jehová. Amós 5:18, ay de los que desean el día de Jehová. Jeremías 30, versículo 7, oh con cuán grande es aquel día. Todos estos días que los profetas se refieren es a ese día grande de Jehová, que algunos lo entendemos que incluso su apertura estará el día del arrebatamiento de la iglesia. El día del arrebatamiento de la iglesia, mientras la iglesia goza con el Señor en los cielos, aquí en la tierra comienzan a abrirse los sellos. Después de los sellos vienen las trompetas. Después de las trompetas vienen las copas. Y habrá ira desde el primer sello hasta la última copa. Algunos quieren dividir como que solamente son juicios las copas, y no.
todo Apocalipsis, desde el capítulo 6 en adelante, nos habla de juicio. Los sellos son juicios de Dios a través de los hombres. Las trompetas son los juicios de Dios directamente de parte del Señor y la naturaleza, y algunas guerras que se van a dar, y la guerra de Magedón en las copas. Pero desde el primer sello, el primer juicio de Dios comienza dejando que el anticristo aparezca en esta tierra, el cual vendrá en un caballo blanco como símbolo de paz. Pero cuando digan paz y seguridad, repentinamente se desatará guerras y tumultos terribles como nunca antes. La iglesia no está llamada a esperar al anticristo. La iglesia está llamada a esperar a su Señor. El Señor no nos mandó a esperar al anticristo. El Señor nos mandó a esperarlo a Él. La novia está esperando a su novio, no al anticristo. Por eso Jesús habló acerca de que estuviésemos preparados, que estuviésemos velando. En los días de la tribulación no hay que velar. En los días de la tribulación no se esperaría que el Señor pudiera venir de una manera fortuita, de una manera inesperada. Si el Señor nos manda a velar, es porque son días normales como los que estamos aparentemente viviendo. Estos días son normales si lo comparamos a los días de la tribulación. El Señor, hablando de la iglesia, le dice: el día y la hora nadie lo sabe. Así que será un día sorpresivo. En la gran tribulación, y ya después que el anticristo esté manifestado, no pueden ser la venida del Señor de una manera inesperada. En el versículo 37 del mismo capítulo 24 de San Mateo, vamos a estar leyendo algunos versículos. El 37 dice: como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. En los días de la tribulación no habría ninguna persona que conozca al Señor que esté tan fácilmente viviendo su vida despreocupadamente. En el versículo 40 dice: dos estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. En el versículo 45 de Mateo 24 dice: ¿quién es el siervo que Dios puso en su casa? Si este siervo piensa: mi Señor no viene ahora, y se fuese a golpear sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor a la hora que este siervo no espera. ¿Usted cree que en una tribulación como la que viene podrá haber alguien que se despreocupe de su vida espiritual y se vaya a tomar y a beber y a estar con los borrachos? Deben de ser en días como estos que alguien se despreocupe de su vida espiritual. Mateo 24:42 dice: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. En el versículo 44 dice: vendrá la hora que no pensáis. Apocalipsis 16:15. Como ladrón. Es decir, que si el Señor viene como ladrón, dice que tenga su ropa para que no ande desnudo. Es decir, que el que no esté preparado cuando el Señor venga, estará en la tribulación. El estar en la tribulación equivale a estar desnudo. Y estar con ropa equivale a estar ahora esperando al Señor. En el libro de Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, que hay una diferencia entre el tiempo que estamos viviendo y el tiempo de la tribulación. Ahora, algunos piensan que el Señor viene en los días de la tribulación. Puede venir por mitad, puede venir ya al final, y a ellos se les llama los meritribulacionistas, los que piensan que el Señor viene a mitad de tribulación. Esta doctrina no es compatible con la palabra del Señor, por cuanto Dios, a través de Jesús, nos manda a estar preparados. El arrebatamiento de la iglesia es el disparador de la tribulación. Hasta que la iglesia no sea levantada, el anticristo no se puede manifestar
en la tierra. Vamos a volver de nuevo a leer en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, donde estábamos primero, donde vamos a ver que Pablo luego le explica que ya ellos saben qué es lo que impide que este hombre se manifieste. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Pablo no hace claro en esta carta quién se oponía a que el anticristo se manifestara, dando a entender que ya los hermanos lo sabían, habían hablado personalmente, como si estuviese Pablo cuidando a los hermanos en ese tiempo, por lo que algunos piensan que podía ser o referirse al emperador romano o al imperio de Roma. Pero ya hoy en día no existen los emperadores, no existe el imperio, por lo tanto, esta no es la causa por la cual no se manifiesta el anticristo. Entonces, hay algo que lo detiene, hay alguien que lo detiene. Ese alguien puede ser la misma iglesia, la misma novia del Señor, que está aquí en la tierra y que hasta que no sea quitada de la tierra como cuerpo de Cristo, hasta que la iglesia no sea removida, el anticristo no se puede manifestar. ¿Por qué razón, hermanos? Porque nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, dice que este hombre, este personaje salió venciendo y para vencer. Nadie le puede hacer frente, se le ha dado autoridad y poder. Y el anticristo no puede tener más poder que la iglesia. Si el anticristo viniera hoy, la iglesia destruiría al anticristo. Porque a la iglesia se le ha dado poder para reprender, para atar, para hollar escorpiones. En el nombre de Jesús, Satanás tiene que sujetarse. Por lo tanto, el anticristo no se puede manifestar mientras esté la iglesia, mientras esté la novia aquí en la tierra. El anticristo no se puede manifestar. Tan pronto sea levantada la iglesia, entonces sí, él puede salir. Y en caso que nosotros, esperando al Señor Jesús, se manifestara el anticristo como tal, que en medio de una gran crisis, una situación fuerte, difícil, se manifieste este hombre, aún así no tenemos que tener temor, porque hasta que este hombre no firme el pacto de paz con la nación hebrea, no arrancan los 7 años de la semana 70ª de Daniel. Daniel capítulo 9 y versículo 27, es necesario que haya un pacto de paz. Es decir, que si el Señor aún nos dejara llegar hasta ese momento, aún así no tenemos que tener temor, porque hasta que no firme ese pacto, no arranca la semana 70. Y en el nombre del Señor predicamos este mensaje para que la iglesia no se turbe. Y en medio de los días que estamos viviendo, por más que se acerque el anticristo, por más que veamos que está el movimiento mundial, el nuevo orden mundial moviéndose, todo esto es parte del trabajo diabólico, satánico que Dios está permitiendo para que se haga la plataforma del anticristo. Entre tanto eso pasa, nosotros hagamos como dijo Jesús: mientras el día dura, yo trabajo para mi Padre, porque luego vendrá la noche donde no podréis trabajar. Nosotros somos del día, amado. Estamos todavía en el día de trabajar para el Señor. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. Los días del anticristo, los días de la tribulación.